Hola, el día de hoy vamos a resolver este ejercicio propuesto, el cual nos indica que utilizando el teorema de Thevenin debemos hallar una corriente I sub A que circula en el circuito. En este caso esa corriente I sub A es aquella que está atravesando la resistencia de carga RL que tiene un valor específico de 1 kilo ohmio. Recordemos que el teorema de Thevenin nos dice que podemos hallar una corriente y un voltaje en un punto del circuito utilizando un circuito más simplificado que está expresado como la conexión de una fuente de voltaje conectado a una resistencia que estará conectado entre A y B a el nodo o punto de referencia que queremos hallar, que en este caso sería nuestra resistencia RL. Tendríamos una resistencia Thevenin que sería una resistencia equivalente al circuito y un voltaje Thevenin que sería un voltaje equivalente al circuito para ese punto. Teniendo eso presente, lo primero que vamos a hallar es la resistencia Thevenin. Para ello, vamos a retirar nuestra resistencia de carga RL de nuestro circuito original y vamos a tener en cuenta lo que nos dice el teorema para simplificarlo. Nos dice que las fuentes de voltaje las vamos a convertir en un corto y nuestras fuentes de corriente las vamos a convertir en un circuito abierto. Teniendo esto presente, nuestro circuito quedaría de la siguiente forma, retirando nuestra resistencia de carga. Tenemos un corto donde iría nuestra fuente de voltaje, una resistencia de 2 kilo ohmios, un circuito abierto donde iría nuestra fuente de corriente y nuestra resistencia de 3 kilo ohmios. Si quisiéramos medir la resistencia entre el punto A y B, lo que tendríamos es que estas dos resistencias se encuentran en serie, por lo que la resistencia total o la resistencia Thevenin para nuestro circuito simplificado sería de 2 kilo ohmios más 3 kilo ohmios, que daría como resultado 5 kilo ohmios. Una vez que tenemos nuestra resistencia Thevenin, procedemos a hallar nuestro voltaje Thevenin. Para ello, vamos a realizar nuevamente el retirar nuestra resistencia de carga y además, si nos fijamos bien en nuestro circuito simplificado para hallar la resistencia, nos damos cuenta que al retirar esa resistencia de carga, nuestra resistencia de 3 kilo ohmios quedaría sin un punto de referencia de conexión, por lo que también la retiramos del circuito. En general nos quedaría nuestro nuevo circuito de la siguiente forma. Tendríamos nuestra fuente de voltaje de 3 voltios, nuestra resistencia de 2 kilo ohmios, nuestra fuente de corriente de 1 miliamperio y este sería nuestro circuito en general para hallar nuestro voltaje Thevenin. Recordemos que para hacer un análisis por nodos debemos tener en cuenta los nodos de referencia. En este caso tenemos un nodo que sería nuestro nodo A, tenemos otro nodo que será nuestro nodo B. En específico, nuestro nodo B es el que nos interesa, ya que de ahí vamos a hallar el voltaje Thevenin de referencia. Vamos a suponer que nuestra corriente de 1 miliamperio va a ser llamada corriente 1 y que de aquí va a salir una corriente que va a ser llamada corriente 2, que sería la que atravesaría del punto B al punto A. Recordemos que para esto todas las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen, que en este caso solo sería nuestra corriente 2. También recordemos que la corriente se puede expresar como el voltaje dividido nuestra resistencia. Esto es importante para que podamos reemplazar esta ecuación en esta y así hallar nuestro voltaje. Listo. Teniendo eso presente, vamos a reemplazar los datos. Entonces, I1 sabemos que es de 1 miliamperio y nuestra corriente 2 es lo que vamos a hallar. Entonces, nuestra corriente 2 la podemos expresar como un voltaje sobre una resistencia. Pero como el voltaje es un dato que no conocemos, vamos a expresarlo de la siguiente forma. Recuerden que el voltaje es una diferencia de potencial, por lo que sería la diferencia entre el voltaje del punto B
menos el voltaje del punto A sobre nuestra resistencia. Ahora sí, podemos seguir simplificando. Tenemos un miliamperio aquí. Nuestro voltaje B no lo conocemos, por lo que lo vamos a dejar aquí. Pero nuestro voltaje A sí lo conocemos, el cual es de 3 voltios, ya que es un nodo que está conectado a nuestra misma fuente de voltaje. Y nuestra resistencia será la única que está entre esos dos puntos, entre el punto B y el punto A, que es la de 2 kiloohmios. Teniendo esto presente, podríamos decir que un miliamperio debe ser igual al voltaje del punto B sobre 2 kiloohmios menos 3 voltios sobre 2 kiloohmios. Y podemos pasar esto a sumar al otro lado. Tendríamos entonces que 1 miliamperio más 3 voltios sobre 2 kiloohmios debe ser igual al voltaje del punto B sobre 2 kiloohmios. Esto nos daría como resultado la suma de 1 miliamperio más la división de 3 voltios sobre 2 sería de 2,5 miliamperios. Voltaje B sobre 2 kiloohmios. Ahora pasemos este 2 kiloohmios a multiplicar y nos quedaría que nuestro voltaje en el punto B es aproximadamente de 5 voltios en específico. Recordemos que nuestro voltaje B es el voltaje que vamos a tener de voltaje Thevenin, por lo que tendríamos nuestro circuito completo para hallar en nuestra resistencia de carga nuestra corriente. Entonces vamos a reescribir nuestro circuito Thevenin. Entonces recordemos que tenemos una fuente de voltaje, en este caso 5 voltios, en serie con una resistencia Thevenin que es de 5 kiloohmios y aquí nuestra resistencia de carga RL de 1 kiloohmio. Listo. Recordemos que entonces la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso ya tendríamos una resistencia, ya sería nuestra resistencia total del circuito. Para ello entonces I sub A, que es la corriente que nos interesa, la que está atravesando la corriente de carga, va a ser igual al voltaje 5 voltios sobre nuestra resistencia total, 5 kiloohmios más 1 kiloohmio. Entonces nuestra corriente A sería igual a 5 voltios sobre 6 kiloohmios, que eso sería igual a 833 microamperios. Ahora vamos a mostrar el circuito simulado en la aplicación Every Circuit para comprobar nuestros resultados. Listo, muy bien, aquí tenemos nuestro circuito de simulación. Aquí tenemos nuestra fuente de voltaje de 3 voltios, nuestras resistencias y nuestra fuente de corriente. Vamos a iniciarla y como podemos observar, efectivamente en nuestra resistencia de carga RL de 1 kiloohmio está circulando una corriente de 833 microamperios, por lo que el desarrollo de nuestro ejercicio teórico está completo. Muchas gracias.